Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas una vez más a este espacio donde hablamos de carreras universitarias, para que ustedes del otro lado se enteren un poco de las ofertas académicas que ofrece nuestro país, pero más concretamente nuestra ciudad, y las instituciones y las universidades de Quito como tal. Y bueno, tenemos, siguiendo la línea de las carreras de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, vamos a hablar por primera vez en este espacio con un sociólogo y filósofo, y vamos a darle el paso y vamos a abrirle el micrófono a Martín Aulestia, nuestro invitado del día de hoy. Un gusto, Martín, gracias por acudir a nuestra entrevista hoy. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias por la invitación. Me parece un proyecto muy importante, muy relevante y estoy encantado de participar. Martín, gracias. Vamos a empezar con cosas básicas para después ir profundizando de lo mismo. Y a mí me gusta partir siempre este espacio contándoles a nuestra audiencia joven del otro lado qué son las profesiones que los entrevistados nos vienen a contar. En este sentido, preguntarte qué estudia la sociología. En rasgos muy generales puede decirse que la sociología es la ciencia que estudia la sociedad. Así como, por ejemplo, hay una biología, que es la ciencia que estudia el bios, la vida, como hay una geología que estudia las formaciones y las estructuras de la tierra, como hay una geografía que estudia los paisajes, los ríos, las montañas, bueno. En ese mismo sentido hay una ciencia que se encarga de estudiar a la sociedad. La sociología es una disciplina que tiene ya una antigüedad importante. Como tal, comienza a pensarse, a conceptualizarse en la segunda mitad del siglo XIX y a instituirse oficialmente como una disciplina que puede estudiarse en las universidades europeas ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos entre el 1898 y el 1906. Acá en nuestro país comienza a haber una cátedra de sociología en la década de los 30, cuando Agustín Cueva Padre funda la asignatura de sociología en la carrera de Derecho. Bajo el presupuesto de que es importante que los abogados que trabajan con la gente estudien a la sociedad. Y ya en la década de los 60 se crea una carrera de sociología en la Universidad Central y eventualmente en otras universidades del país. Entonces, por decirlo así rápidamente, es una ciencia que con rigor, con metodologías definidas y con una solidez teórica importante, estudia a la sociedad para tratar de comprender cómo funciona, cómo opera, cómo se construyen las relaciones, qué es lo que permite explicar los roles y las funciones de los grupos en una sociedad. Y además teniendo claro que esto no es reductible al individuo, es decir, no es una forma de psicología que a veces se piensa, sino lo que la sociología descubre es que las sociedades tienen dinámicas que son propias y que escapan a la dimensión puramente individual. Y que eso puede estudiarse como estudiamos cualquier otro fenómeno del mundo en el que vivimos. Totalmente. Bueno, más adelante conversaremos sobre la importancia y también cuál es el papel fundamental que tiene un sociólogo dentro de la sociedad y con eso qué se puede abarcar, qué se puede hacer y con qué se puede trabajar. Pero lo veremos más adelante. Vamos a enfocarnos un poco más en in situ lo que es la carrera. Partamos desde algo más básico. ¿Cómo tú llegas a escoger sociología? ¿Cómo se llega a esa decisión? Esa historia es graciosa porque yo tuve en la secundaria, una materia de sociología en quinto curso, el segundo bachillerato, no estoy seguro cómo se llama ahora. ¿Una materia de sociología? Sí, una materia. Había en el pensum de mi colegio había una asignatura de sociología. Interesante. Porque esas cosas de la vida que pasan mucho en las ciencias sociales, yo creo que quienes nos escuchan pueden dar fe de ello. Muchas de las materias que recibimos ciencias sociales no son dadas por profesionales de las ciencias sociales. Totalmente, así es. Y eso me pasó a mí me dio sociología un abogado, muy chévere, pero no era un sociólogo. Claro. Entonces yo salí de esa asignatura diciéndome literalmente, yo le dije esto a un amigo, que yo jamás estudiaría eso. Nunca jamás estudiaría sociología. Claro, yo sabía que a mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir. Y creo que esa es la primera intuición que puede llevarle a alguien a querer estudiar una disciplina de las ciencias sociales. Así es. Y eventualmente la sociología. Y lo que a mí me interesaba primero, mientras estaba terminando el bachillerato, era estudiar o filosofía o literatura. Cualquiera de las dos era, digamos, lo que a mí me apasionaba. Pero en este país no existe, la literatura, sí, vamos a decirlo así, no existe en la universidad pública.
En la universidad pública existe pedagogía en literatura y cosas como eso, pero a mí no me interesaba formarme como pedagogo en literatura, con todo el respeto y el cariño que la gente que hace eso se merece, pero yo quería dedicarme a la literatura profesionalmente, y eso no existía. Existía en la Universidad Católica. Sí, privada. Pero había que pagar. Así es. Y yo no podía pagarlo, así que descarté la opción de seguir literatura. Y lo mismo me pasa con la filosofía. En la universidad pública no existe filosofía. De hecho, algo de eso creo que si hay oportunidad terminaremos llegando a eso. Entonces, para estudiar filosofía en la ciudad de Quito y en general en el país, hay que ir a universidades privadas. En ese marco, bueno, justamente era el inicio de las pruebas organizadas por la CENESID. Sí. Yo doy, me parece que soy la segunda corte que da una prueba de la CENESID. Me dan un cupo para estudiar becadamente en principio sociología en la Católica, pues eso fue un poco confuso, yo no sabía bien a qué aplicar. Yo que había dicho que no quería estudiar sociología, puse sociología como una de mis opciones. Y termina, en principio la idea era que la CENESID iba a dar una beca en la Católica, luego en la Universidad Católica decidieron o resolvieron que no iban a aceptar estudiantes becados de la CENESID, y la CENESID me dice, tienes que volver a postular, entre las opciones que tienes, vuelve a postular. Y entre las opciones que yo tenía era sociología en la central, y dije, si es que ya estaba yendo más sociología, pues sigamos por ese camino, pero vayamos a la central. Entonces fue un poco rocambolesca mi llegada, pero en el momento en el que yo voy, me matriculo y ya recibo el pensum de la carrera de sociología, yo me entusiasmo muchísimo, porque las asignaturas con las que me topo ahí hacían mucho sentido con lo que a mí me interesaba hacer. Entonces, tenía asignaturas, ahora la madre es distinta, pero yo recuerdo que tenía una asignatura de economía, una asignatura de ciencia política, una asignatura de historia, una asignatura que se llamaba Introducción a la semiología y la lingüística, y alguna otra que no recuerdo, pero yo vi todas estas y cada una de ellas me entusiasmó. Y efectivamente, desde que comencé en la carrera, lo que me significó para mí, que me gustaba leer y escribir, introducirme al mundo de la sociología, se vio profundamente satisfecho en el inicio de la carrera. Finalmente, ahí seguí, de ahí me gradué, y diría que sumamente satisfecho del camino que seguí en ese primer momento de mi formación. Bueno, es muy importante. Aquí hemos conversado con otros profesionales de obviamente otros ámbitos de las carreras, y muchas veces llegamos siempre a esta misma conclusión de que para unos es más difícil encontrar este camino de qué uno quiere seguir, y para otros es algo innato, ¿no? Como que ya se sabe. Yo comparto mucho contigo y con otros invitados que hemos tenido en el espacio de saber a priori qué es lo que me gustaba o más o menos por dónde dirigirme, que creo que es igual, puedo yo hablar de un privilegio que no todos lo poseen, porque hablábamos igual con el compañero Sadkiel, quien pasó por este espacio para hablarnos de filosofía, y decíamos que qué importante que la educación también juegue con eso en los jóvenes, ¿no? Que les desarrolle este tema de no solo ser críticos, sino de tener un índice para buscar para lo que ellos son afines, para los gustos a los que ellos son afines. Pero pasa mucho esto de que, y como sociólogo sí me gustaría mucho que me puedas decir por qué pasa, más o menos una mirada, por qué los jóvenes están tan perdidos, más allá de lo que decimos, ¿no? Los déficits del sistema educativo, pero por qué están tan perdidos o tan motivados a seguir una carrera, quizás por la remuneración o porque es algo que los papás o la familia lo antepone antes que por que yo quiero seguir algo por lo que me gusta, por lo que soy afín o por lo que me siento bastante más, no sé, como que me gusta, quisiera hacerlo. ¿Por qué sucede eso? Sí, bueno, una pregunta compleja, pero la pregunta me hace recordar, aquí sacando mi otra beta, que es la beta de la filosofía, a lo que decía Platón. Platón tiene uno de los libros más importantes de Platón, uno de sus diálogos más importantes, La República, que es un libro que tematiza sobre lo que es la justicia. Entonces, a la pregunta ¿qué es la justicia? Platón, en boca de Sócrates, responde: justicia es que cada uno haga aquello para lo que está naturalmente mejor dispuesto y lo haga exclusivamente. Entonces, esa idea de justicia podría significar que uno debería poder dedicarse a aquello para lo que está en disposición de dedicarse. Así es. Claro, Platón no pensaba exactamente en eso. Platón más bien pensaba que tenemos una serie de disposiciones naturales que organizan la distinción en clases y grupos en la sociedad. Platón decía, a partir de eso, entonces unos son artesanos, unos son guerreros, otros son gobernantes, e injusto sería que el gobernante quiera ser artesano o que el artesano quiera ser gobernante. Pero la idea de base sirve para pensar en lo siguiente. En principio, algo de la justicia tendría que ver con la posibilidad
de que las personas pueden dedicarse a aquello para lo que se sienten inclinados o dispuestos. Y eso es justamente lo que se verifica poco. Y se verifica poco además en sociedades como las nuestras, que son tan precarias, en las que el mercado de trabajo es tan reducido, en las que, por ejemplo, en la Universidad Central, en nuestra facultad, las Ciencias Sociales y Humanas, un grupo de compañeros tiene un grupo que se llama el Observatorio del Trabajo. Desde poco hacían una publicación mostrando que el Estado sigue siendo en el Ecuador la principal fuente de empleo estable. Un sector privado que desde siempre ha sido bastante reducido, constreñido y bastante incapaz de absorber toda la demanda de puestos de trabajo. Eso fuerza a que, en general, quienes están estudiando la secundaria y quienes tienen que comenzar a pensar qué tipo de salida profesional desearían, prioricen salidas profesional que tradicionalmente suelen asociarse con una mayor empleabilidad. Totalmente. Pero también porque la preocupación de si es que estudio algo que me gusta, y lo hablábamos con Satkin, ¿no? Si es que estudio filosofía que a mí me gusta, ¿qué pasa después? Que me voy a morir de hambre, ¿no? Porque, y es evidente que esa preocupación también sea válida desde el punto de vista de cómo, obvio, nuestra sociedad está construida y en base a, bueno, el sistema, ¿no? Completamente. Entonces, yo creo que sí es válida esa preocupación o esa angustia incluso de los familiares o de los parientes que están viendo por dónde se está orientando mi joven, mi adolescente, mi hijo y no sé qué va a hacer después de su futuro, ¿no? Completamente. Yo un colega, un profesor muy querido, ya una eminencia del mundo de las ciencias sociales, es cubano, pero ha trabajado aquí hace mucho tiempo, que él me decía, mira, es raro que la gente que proviene de los sectores populares y que llega a la universidad priorice carreras como que tradicionalmente se asocian con poca salida laboral. Exacto. Y tradicionalmente las ciencias sociales en un país como el nuestro se asocian con la idea de la poca salida laboral. Sí. Quienes optan por carreras de ciencias sociales suele ser gente, no exclusivamente, pero en las que la urgencia de subsanar las dificultades materiales de su familia es menos acuciante. Así es. Y eso es real. Uno de los problemas en ese sentido es que, por regla general, en este país hay muy poca institucionalidad creada para el trabajo de las ciencias sociales. Hay países como Argentina, como Chile, como México, como Brasil, que tienen una institucionalidad de muchas décadas muy sólida para el fomento y el incentivo de las ciencias sociales, que no son solamente las universidades, son centros de investigación, claro, y son políticas públicas que reconocen la importancia que tienen los científicos sociales para el trabajo del Estado, para el trabajo de la planificación pública, para el trabajo de la administración pública. Eso es algo que, digamos, de entre 2007 y 2017 trató de revertirse, reconociendo la importancia que tiene el científico social como podríamos llamar un técnico de la administración pública. Sí. Y que algo de esa institucionalidad ha quedado, pero sigue siendo sumamente precario. Pero lo primero que yo diría es eso: el trabajo de las ciencias sociales es fundamental. No, ya no digamos, no entremos ni siquiera a la cuestión de la importancia que es formar personas con capacidad de comprensión y pensamiento crítico. Total. Sino ya en aspectos estrictamente técnicos, las sociedades modernas, esto es un diagnóstico sociológico, son sumamente complejas. Es decir, tienen una serie de niveles, de estratos, de articulaciones que requieren del trabajo de los cientistas sociales para comprenderlas y para atenderlas de un modo que pueda ser considerado eficaz, eficiente, que atienda a los núcleos de los problemas y no a cuestiones cosméticas. Como te digo, hay un problema desde el inicio, vuelvo a lo que decía. A mí, sociología en el colegio me dio un abogado. Sé que en muchos colegios hay, con todo el respeto también sus profesionales, pero digo, hay abogados, hay administradores de empresas que dan asignaturas que deberían corresponderle a un cientista social. Y lo que yo pienso es que en esta tarea de despertar algo así como una vocación, una disposición por las ciencias sociales, es un problema que no haya gente especialista en las ciencias sociales que esté enseñándoles a los niños y a los chicos y a las chicas de colegio lo que es la ciencia social. Personalmente, para mí, la ciencia social y la filosofía son pasiones que yo trato de transmitir a la gente a la que le doy clases. Y yo me topé en el colegio con alguna gente que hacía eso. Y es esa gente la que a mí me hizo decir, yo quiero seguir literatura y yo quiero seguir filosofía.
Fíjate que es un profesor con el que no estaba encantado, el que me hizo decir yo jamás seguiría sociología. Claro, yo lo engancho con lo que antes decías, que por ejemplo no te fuiste por la pedagogía, ¿no? En literatura, y quería traer eso a colación porque tuvimos una pedagoga en literatura y ella lo que decía era como que desde la enseñanza, de alguna manera sin traer a colación como el término de la militancia, pero sí que desde la enseñanza se puede dejar huellas y se pueden marcar caminos profundos para que los chicos exactamente esto, despierten este sentido común, este sentido crítico y este sentido o estas ganas de crear o pensar en un mundo mejor y con más y mejores oportunidades y posibilidades. Entonces yo creo que el trabajo de la docencia, por eso digo que lo anexo con lo que tú dices, dentro de cualquier asignatura, pero sobre todo en las que nos invita a pensarnos y a repensarnos en mejores posibilidades, es prioritario, o sea, es primordial. Y qué genial que existan docentes que puedan hacerlo, ¿no? Y como tú dices también, decías, ¿no? Cientistas que realmente, o sea, no un abogado que me enseñe sociología o una materia de sociología, sino como tal, pero desde la docencia ahí hay un trabajo que hay que aplaudirlo siempre que se ha llevado a cabo de esa manera. Sí, por supuesto. Sí, venga de donde venga, digamos. Venga de donde venga, claro. Pero por regla general, es un país que tiene poco institucionalizada la ciencia social. Se entiende que los que estudian historia, antropología, sociología, filosofía, son pedagogos en esas disciplinas. Y eso, digo, es correcto, pero es que el historiador no hace lo mismo que el pedagogo en historia. Claro, obviamente. Es un trabajo distinto. Sí. Y viene justamente este hecho de que aquí, por regla general, las ciencias sociales han estado poco institucionalizadas. Y ese es un camino que desde hace un tiempo la Universidad Central, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y ahí hay que mencionar sin duda, destacar mucho el papel que ha tenido el decano Rafael Polo en tratar de construir una facultad en el que las ciencias sociales sean fuertes, estén consolidadas y que comiencen a difuminar el trabajo que hacen a lo largo de toda la sociedad ecuatoriana. Sí. Yo creo que se trata de motivar la vocación. Vuelvo un ratito a Platón. Platón decía, en un estado como el que estoy tratando de proponer, todos deberían tener el mismo tipo de educación. Claro, absolutamente. Solamente si es que todos tienen el mismo tipo de educación podemos descubrir quiénes están dispuestos para ser gobernantes y quiénes para ser gobernados. Podemos decir una cosa parecida, sí, eludiendo, digamos, las connotaciones naturalistas del orden social que hay en Platón, pero la educación debería propender a que todos y todas descubramos aquello para lo que estamos mejor dispuestos, mientras al mismo tiempo debería ser posible construir una sociedad en la que todos y todas podamos tener el derecho a ser aquello en lo que nos sentimos realizados y que podamos vivir de ello y que podamos todos los días tener la tranquilidad de que estamos haciendo una labor en la que nos realizamos como individuos y que al mismo tiempo nos permite vivir. La palabra vocación viene del latín advocatio, que significa llamado. En principio tiene una connotación religiosa, es la idea del llamado de Dios. Pero secularmente, eso significa que uno encuentra aquello para lo que está llamado. No de ninguna instancia exterior, algo que uno descubre en un camino, que empieza cuando uno es muy chiquito y que llega hasta el momento en el que uno debería decidir a qué le va a dedicar su vida. Una educación que podríamos llamar liberadora y que podría producir una sociedad más libre, y que al mismo tiempo debería, para ser posible, coincidir con otros esfuerzos y otras tareas de orden político, de orden económico, de orden jurídico, para construir las condiciones de una ciudad así, más justa y más libre, implicaría eso, que todos tengamos una educación que nos permita encontrar aquello a lo que nos sentimos llamados y que podamos vivir de ello. Entonces podemos reforzar la idea de que sí parte de una estructura de educación que debe ser como más amplificadora y obviamente teniendo en cuenta esas características que tú ya mencionabas, ¿no es cierto?, de la liberación, de poder descubrirme, de poder descubrirnos, de poder saber para qué somos afines, para qué estamos hechos. Para qué estamos hechos, creo yo. Porque claro, decíamos con otros igual compañeros, compañeras que han venido a este espacio, lo difícil que es llegar a tener esa intuición. Entonces, por ejemplo, habían tips, ¿no?, que daban o consejos a nuestros chicos que nos ven desde el otro lado, que daban otros profesionales y decían como, bueno, pero sean curiosos y demás.
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tenemos como una demanda de la sobreproducción, ¿no es cierto? Que obviamente estas demandas son más grandes inclusive que lo que nosotros podemos pensar únicamente en lo que nos iría bien y que sí sobrepasan, ¿no es cierto? Incluso a nivel psicológico sobrepasan esta energía, podemos decir de que yo me siento buena para tal cosa, pero el nivel de sobreexplotación del capital y el nivel de sobreproducción me llama a hacer marketing, me llama a que el marketing, por ejemplo, está en tendencia y está en demanda porque entonces esto es lo que está en consumo permanente para lo que se necesita el que la sociedad o en lo que la sociedad debería estar enfocada. Entonces nacen todas estas otras carreras conjuntamente con las nuevas tecnologías, conjuntamente con otras ciencias o con otras disciplinas. Entonces, por supuesto que los chicos hacen de lado o dejan por detrás a las ciencias sociales porque dicen el mundo me demanda para crear o maquinizarme con el sistema de producción, cómo se está moviendo y cómo se está pensando. Entonces creo que ahí hay un dilema que es bastante más fuerte. Como digo, desde mi forma de pensar, sobrepasa nuestras propias comprensiones, ¿no? Y sobrepasa incluso nuestras voluntades individuales. Nuestras voluntades, exacto. Porque, sí. digamos, ese es otro gran diagnóstico de la sociología. Justamente eso me refiero con... La sociología no se reduce a lo que queremos, a lo que hacemos o a lo que intentamos como individuos, sino al hecho de que en el conjunto de relaciones, exactamente, no estamos solos y nos vinculamos con los otros a partir de un conjunto de condiciones, y esas condiciones en última instancia son la sociedad, que van más allá de los individuos, que sobrepasan a los individuos y que se heredan incluso a través de los individuos. Exacto. Entonces, va más allá del deseo individual. Por lo tanto, tiene algo que ver con esta idea que todavía hoy habría que seguir preguntando, qué significaría de transformar la sociedad en algo más justo, más equitativo, más igualitario. Porque efectivamente, el mundo en el que vivimos es un mundo gobernado por la lógica del capital. Así es. La lógica del capital es la lógica de producir ganancia, y para producir ganancia se necesita que una enorme porción de la población humana se convierta de una forma u otra en trabajadores, en gente que con su trabajo produce valor. Por lo tanto, claro, si se trata de garantizar al máximo las posibilidades de sobrevivencia, además en sociedades como, repito, las nuestras, que en general las sociedades latinoamericanas son profundamente desiguales, y además la época en la que vivimos es una época de profundo incremento de las desigualdades. En un contexto así, la tendencia era tratar de resolver, si es que se ha tenido la fortuna para empezar de llegar a la universidad, tratar de resolver lo mejor que se pueda la posibilidad del sostenimiento de la vida material. Yo estoy profundamente de acuerdo con lo que decías. En última instancia, eso es un problema. Por dos cosas. Primero, porque como estamos imbuidos en esa lógica que rebasa, repito, nuestra voluntad y nuestra intención individual, en un momento lo natural es que los individuos que forman una sociedad naturalicen el modo en cómo esa sociedad funciona. La damos como algo hecho, algo dado, algo sobre lo cual no podemos actuar y sobre lo cual no podemos intervenir. Y a lo cual lo único que podemos hacer es adaptarnos para sobrevivir. Total, así es. Y es donde entra la importancia de las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales, en el momento en el que se sostienen en la investigación de la conformación histórica de los modos en que pensamos y los modos en que actuamos, la sociología, en la medida en que comprende los modos en los que se configuran las relaciones, los roles, las funciones que ejercemos y ejecutamos en una sociedad. La antropología, que comprende cómo se construyen nuestras prácticas y nuestras representaciones culturales. La filosofía, que se pregunta por los fundamentos, por las bases, por los presupuestos que están detrás del modo en cómo entendemos que funciona la ciencia, la economía, la política, la técnica, el arte. Todo eso configura un modo de relacionarnos con el mundo que no es del modo inmediato de la producción, de la urgencia de la producción. Es la comprensión de que lo que hoy comprendemos como natural es el resultado de una serie de procesos históricos y sociales y que por lo tanto no son naturales. Y solo esa constatación ya tiene una beta liberadora, porque implica que podemos reconocer que el mundo en el que vivimos no está dado ahí para permanecer tal y como existe de un modo eterno y permanente. Y que por lo tanto se puede actuar sobre ese mundo. Claro, a partir de la comprensión de cómo, de cómo ese mundo funciona, ha funcionado, y tratando de intervenir lo mejor que se puede en cómo funcionará.
Pero para eso se necesitan de las ciencias sociales y se necesita de las humanidades y se necesita de profesionales en estas disciplinas y gente que, como digo, esté apasionada además por hacer eso. Totalmente, claro. Porque, repito, hay una responsabilidad. No es una carrera que pueda permanecer neutral respecto del mundo en el que vivimos. Por supuesto. Sin tampoco confundir la política con la ciencia. No, claro está. Que no se trata de eso. Pero sí hay una postura que uno debe asumir y que debe pararse desde un lado, como tú dices, ¿no? Con esa responsabilidad, pero no se puede pretender ser tibio ante justamente necesidades y urgencias que nos antepone a una sociedad en la forma en la que vivimos. Por supuesto. Y además que el propio trabajo científico, digamos, de los cientistas sociales, mediata o inmediatamente, con conciencia o no de ello, tiene efectos en la vida social. Totalmente. El modo en cómo comprendemos la sociedad es uno de los factores que configura la sociedad de un cierto modo. Total. Y en ese sentido, la comprensión crítica, rigurosa y metódica de la realidad social es uno de los factores que inciden en el modo en cómo las sociedades se construyen y cómo se desarrollan, se desenvuelven, se configuran a través del tiempo. Y de ahí la importancia de cientistas sociales, efectivamente. Martín, actualmente, ¿en qué otras instituciones y universidades podemos encontrar la carrera de Sociología? Bien, la carrera de Sociología está en la Universidad Central, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Está además en la Universidad de Guaranda, por ejemplo. Hay una carrera de Sociología en la Universidad de Machala, hay una carrera de Sociología en la Universidad de Esmeraldas. Entiendo que hay una carrera de Sociología en la Universidad de Guayaquil. Aquí en Quito, hay también una carrera de Sociología en la Universidad Católica. Y si es que no me estoy olvidando de alguna, me parece que en Quito no hay en ninguna otra, además de en la Central y en la Católica. En las universidades privadas, digamos, más que han crecido en los últimos años, tipo la San Francisco, la UDLA, la Universidad Internacional, la Universidad de los Hemisferios, existe sobre todo la ciencia política. No existe la sociología, pero hay carreras de ciencia política y creo, bueno, por el tiempo no puedo andar mucho en eso, pero me parece que hay una razón sobre el por qué. Sí, puedo yo también. Sí, estas carreras priorizan puedo dilucidar por qué la ciencia política, pero no la sociología o otras disciplinas de la ciencia social. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre tu tarea, sobre el proyecto, sobre lo que estás gestando ahorita en la Universidad Central del Ecuador, que va de la par con lo que tú hablas de tus dos pasiones, ¿no es cierto? Primero, por un lado, la sociología y por otro lado, la filosofía, que de hecho van mucho de la mano. Y cuéntanos sobre este proyecto y lo que estás intentando aperturar en la Universidad Central con respecto a la carrera de filosofía. Sí, gracias por esa pregunta, es una pregunta que me parece sumamente importante. Empezaría recordando uno de los grupos de filósofos más importantes del siglo XX, que era este grupo reunido en torno a lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, los que desarrollaron la teoría crítica, Theodor Adorno y Max Horkheimer fundamentalmente. Ellos eran filósofos, pero ellos concebían que el proyecto de una teoría crítica de la sociedad implicaba una alianza muy sólida entre ciencias sociales y filosofía. Y en ese trabajo le daban una tarea muy importante a la sociología y ellos mismos hicieron trabajos y dieron conferencias y clases, y hay libros que quedan de ese trabajo sobre la sociología, siendo ellos filósofos. Lo que quiero decir es que algo le falta a una facultad de ciencias sociales y humanas cuando las ciencias sociales trabajan sin la contraparte de la filosofía. Pero algo más. Algo le falta a una universidad cuando no tiene una carrera de filosofía. Y algo le falta a un país cuando la universidad pública más importante de ese país, que es la Universidad Nacional, que se encuentra en la capital, como es la Universidad Central de Ecuador, no tiene una carrera de filosofía. Eso es un problema. Todos los países de nuestra región, colombianos, peruanos, chilenos, etcétera, tienen carreras de filosofía y además en sus universidades públicas, el equivalente a la Central en Colombia y en Perú, tienen carreras de filosofía que ya tienen varias décadas y mucho tiempo de consolidación. En esa lógica, en el momento en el que se crea la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, que ocurre en papeles en el 2016, en la práctica en el año 2017, yo todavía estaba estudiando ya en la facultad. La facultad comienza con 3 carreras, Sociología, Ciencias Políticas y Trabajo Social. Pero desde el principio, el proyecto de quien sería el decano, que es Rafael Polo, fue ampliar el rango de ofertas de las carreras de ciencias sociales y humanas.
no por un criterio mercantil, sino por el criterio de que una universidad pública que no cuente con una oferta de historia que no forme historiadores, de antropología no forme antropólogos y de filosofía no forme filósofos, es una facultad que está cojeando, incompleta. Y insisto, eso vale lo mismo para la universidad, que yo creo que la Universidad Central tiene una deuda con eso. Así es. Habría que preguntarse por qué. También hay unas razones de las que se podría hablar, pero bueno. Exacto. Ahí, para que no se confunda, hay una facultad de filosofía y letras en la Universidad Central, pero es la facultad de pedagogía. Ahí no hay una formación profesional de filósofos y filósofas. En ese momento comienza el intento de crear un proyecto para una carrera de filosofía. Hacia el 2018 ese proyecto queda en borrador, se trunca y en el año 2021 Rafael Polo, el decano, me encarga a mí y a otro grupo de colegas que continuemos con ese proyecto del diseño de una carrera de filosofía. Hemos estado trabajando en eso, tratando de construir una propuesta de carrera que tanto se vincule con las necesidades del país, bajo el presupuesto de que un país, para ser democrático, justo, equitativo, necesita del pensamiento filosófico, y además que se vincule con las tendencias más contemporáneas del pensamiento filosófico. Filosofía sobre la naturaleza en el contexto de la crisis del cambio climático, filosofía sobre la tecnología, filosofía y género, filosofía intercultural. Y de ese modo también vincularnos a lo que significa no hacer filosofía en general, sino lo que sería una carrera de filosofía en nuestro país. Entonces también tenemos en el diseño materias dedicadas al pensamiento ecuatoriano. Esa propuesta de carrera está a punto de estar lista. De hecho, esperamos presentarla muy, muy pronto. Y a partir de ahí dependerá de la universidad primero y después del CES la posibilidad de aprobar esa carrera. Nosotros esperamos que esa carrera se apruebe porque es muy sólida, viene de un tiempo muy largo de reflexionar, de pensar y de tratar de construir una propuesta que esté acorde a las necesidades, repito, del país, pero en general a las necesidades de lo que implica una sociedad que para construirse de un modo más justo y equitativo necesita del pensamiento crítico, que viene de las ciencias sociales y humanas en general, pero que encuentra su núcleo en el trabajo de la filosofía. Martín, felicitarte primero por esta gran hazaña, estos grandes logros. Me alegra la noticia de que la carrera esté próxima a aperturarse, es una gran noticia y espero que los chicos que nos están viendo del otro lado se motiven por carreras de ciencias sociales y por carreras de ciencias humanas, pero sobre todo que con todo lo que hemos hablado en este espacio aquí con Martín, se apasionen aún más si es que les gusta cualquier carrera de las ciencias sociales o específicamente la carrera de sociología o filosofía. Vayan por eso, vayan por ello y lo logren y lo estudien, es muy enriquecedor. Y creo que nos lo dejó muy claro Martín, sobre todo porque a mí me gusta muchísimo tener invitados tan apasionados por lo que hacen, tan apasionados por lo que estudiaron y por lo que ahora pueden gestionar y por los proyectos que pueden hacer mediante lo que uno se estudia. Y cuando hay pasión y cuando hay convicción y cuando hay esa motivación, creo que las cosas salen de mejor manera y tenemos mejores propuestas y nos pensamos de mejores maneras también. Entonces, felicitarte Martín por eso, por la iniciativa, por el proyecto y por la apertura y también, por supuesto, gracias por habernos acompañado en este espacio. Encantado. Para cerrar únicamente, vamos con lo que ya estaba mencionando un poco y es que te dirijas, ¿no?, a nuestro público joven, a los chicos, chicas, bachilleres que están del otro lado y que por ahí sí piensan en sociología como una opción para estudiar en la universidad. Entonces ya la tienen escogida a la carrera. ¿Qué les dirías? ¿Qué representa ser un estudiante de sociología y cuál sería tu consejo para aquellos, aquellas que van a estudiar sociología? Bueno, primero, si quienes nos escuchan ya decidieron o están por decidirse a estudiar la carrera de la sociología, permítanme felicitarles y agradecerles porque creo que cada persona que opta por una carrera de ciencias sociales está tomando una decisión valiente, que es la decisión de comprender esto que somos, esto que nos articula, esto que nos configura como criaturas sociales. La carrera es una carrera que es apasionante, se disfruta muchísimo, se trabaja muchísimo también, porque finalmente se trata de leer y leer y leer, porque se trata de dotarnos de las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para afrontar ese reto tan complejo de comprender la sociedad en la que vivimos. Pero es apasionante. Y en medio, creo que vale la pena también decir que la facultad hoy es una facultad que está mucho más consolidada y que la perspectiva es que en los semestres y años que vienen esté cada vez más consolidada. Con lo cual, eso implica que para la propia vida de los estudiantes, la facultad sea un espacio no solamente para ir
a recibir clases, sino un espacio para tener una serie de intercambios, de conexiones, de relaciones, y que una cosa que es fundamental, entender que finalmente la universidad no debería ser un espacio solamente para recibir clases, tiene que ser un espacio para vivir, para convivir, para crear, para recrear, para pensar y para pensarse. Creo que la vida universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y en la Universidad Central es una vida que además de ser profundamente rica, provechosa, rigurosa, es una vida que dota de una experiencia que finalmente es inigualable e insustituible. Siempre se dice que los centralinos son medio pesados, pues, no. Yo estudié en la Central, claro. Pero finalmente yo que salí de ahí también, la vida que se tiene dentro de un espacio como el de la Universidad Central es una vida que vale mucho la pena de ser vivida. Así que si quieren estudiar una carrera de ciencias sociales y sociología en particular, les invito a hacerlo, a animarse. Hay más trabajo del que se suele creer también en las disciplinas de las ciencias sociales, menos del que debería, pero más del que se suele creer. Así que es un riesgo, digamos, entre comillas, como cualquier carrera finalmente. Así es, total. Pero totalmente. que yo creo que vale la pena de ser tomada. Muchas gracias, Martín, y gracias a ustedes del otro lado que nos están acompañando y vieron este podcast. Recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos comenten aquí abajito en la caja, en la sección de comentarios, qué otra carrera les gustaría que presentáramos, a qué otro invitado, a qué otro profesional les gustaría que traigamos a este espacio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cedescenter Ecuador. Y una vez más, muchísimas gracias, Martín, por acudir a este espacio. Gracias a ti, Diana, por la invitación y gracias a todos quienes han tenido la gentileza de escucharnos. Gracias, hasta luego.